empiezo yo, corte, a hablar, ¿no? Y hay un montón de puntos importantes. Cada punto, casi cada punto tiene sottopunto, 2.1, 2.2, porque le va a explicar por qué dijeron que estas ordenanzas son inadmisibles o infondadas. Y hay puntos muy interesantes, porque dice, bueno, acá voy rápida, Seba, porque la verdad, si van, esto es una sentencia que la van a estudiar a la universidad, van a hacer tesis sobre este Wow. argumento. Así que es de verdad muy, muy importante. Estamos hablando de cuántas páginas, 20, 23 páginas, así que no Claro. podemos nosotros, la gente la verdad se aburre y se duerme. Vamos a Pero lo para importante. entender, como vamos al importante, Claro. esattamente. Importante dice que, bueno, tutti i rimettenti también ayudar a entender las palabras. I rimettenti serían los jueces, i rimettenti, il giudice rimettente, Bologna e bla bla bla. Tutti ritengono violati l'artículo 1 y el artículo 3 de la Constitución. Entonces, esto me parece muy interesante compartirlo con ustedes porque si la gente está acá y quiere la ciudadanía italiana, que ya tiene, bueno, quiere el reconocimiento de la ciudadanía italiana, tiene que conocer un poco la Constitución. Claro. Que la Constitución italiana es bellísima, tiene principios que, bueno, si imaginamos que entró en vigor el 1 de enero del 1948 y todavía está ahí fuerte defendiendo Italia, digamos, eso significa que estamos hablando de algo importante. Y cada vez que uno prepara una excepción de inconstitucionalidad para explicar por qué piensa que la ley es inconstitucional, tiene que empezar con los artículos de la Constitución. Así que todos los abogados que están preparando, que prepararon la excepción de inconstitucionalidad, se refieren a los artículos de la Constitución. ¿Por qué me paro un momento acá? Porque quiero compartir con ustedes estos dos artículos, que son el primero, el segundo y el tercero. Todos son lindos, pero son de verdad la base de la Constitución italiana. Y como que acá estamos hablando a ciudadanos italianos, obviamente tenemos que saberlo. Claro. Y también porque todos los jueces hablaron de la inconstitucionalidad de la ley del 1992 porque no tenía un límite generacional que era contraria a esos artículos. Y el juez, la corte dijo que no, pero es importante tenerlo en cuenta. Bien. Así que si puedo, ¿dónde habían? Bueno, ¿se acuerdan que antes estábamos siempre adentro del sitio del Senado? Bueno, adentro del sitio del Senado, pero se encuentra en un montón de lugares, hay el texto de la Constitución. El artículo 1 dice que l'Italia è una repubblica democratica fondata sul lavoro y que la sovranità appartiene al popolo che la esercita nelle forme y nei limiti della Costituzione. Después, el artículo 2 no tenemos tiempo, dice también que tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono uguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. Bueno, le digo que casi todas las ordenanzas con las cuales se solleva el dubbio de inconstitucionalidad de una ley hay el artículo 1 y el artículo Claro. 3. Eso pero es lindo. Se podría hablar horas sobre el principio que está adentro. Imagínense que la Corte Costituzionale si refiere alla Carta Costituzionale, alla Costituzione que entró en vigor en el 1948 y la hicieron después de la Segunda Guerra, todo lo que ha pasado. Así que Claro. es un texto que tiene una fuerza también porque tenemos que contextualizarlo, ¿no? Después de tantos años todavía está vivo y tan fuerte. Bueno, entonces, volviendo a acá. Y dice también cuenta por qué dice que i rimettenti piensan que esta ley, que no tenía el límite generacional, es irragionevole, no tiene cuenta del principio de proporcionalidad. Yo, esto que ven escrito lo hice yo para que aunque yo no diga muchas cosas, pero la gente si quiere Bien. puede leerlo, ¿no? Y voy rápida. También el Tribunale de Bologna, Milano y Firenze, no Roma, hizo referimiento al artículo 117. Acá, bueno, no volvemos a leer la Constitución, pero es un artículo muy importante que pone la relación de Italia
a nivel internacional. Por ejemplo, Europa también habla de la relación con Europa. ¿Por qué? Porque la ciudadanía italiana te da también automáticamente la ciudadanía europea, digamos. Entonces, dice también algo que Roma y Milano, eso lo vamos a ver después, sí, se refieren all'articolo 3 diciendo que hay una disparità di trattamento e un diverso dentro un caso de ciudadanía y el otro. Casi estaba para pasar esto, pero no pasó tampoco esto. Eso es interesante. Y después seguimos, dicen que obviamente como que estas ordenanzas se refieren a la misma ley, lo vamos a tratar en la misma sentencia. Y tenemos el poder de hacerlo, porque a veces hay demandantes, partes que dijeron que en realidad la Corte no podía decidir su esta materia y ojalá la Corte dijo que sí. ¿Por qué digo ojalá? Porque si es verdad que la Corte no puede decir nada sobre una ley del Parlamento que se refiere a la ciudadanía, significa que en futuro la Corte Constitucional no podría decir Claro, que la ley 74 es inconstitucional y ojalá dijeron que la verdad, aunque no pueden indicar digamos, i criteri, però sicuramente se il criterio elegido por el Parlamento es inconstitucional, obviamente la Corte lo puede decir. Eso lo dice también después. Y pasó algo que me parece también a ver. interesante, al punto 4, que se acuerdan que intervinieron también algunas asociaciones, ¿no? De abogados, de Círculo Trentino di San Paolo del Brasile, Círculo Domus Sardinia, para darle fuerza a los demandantes. Pero la Corte dichiarò inammissibile también este intervento de esta asociación, porque dijo que no tendría que hacer un intervento, porque no tiene un interés fuerte con esto, porque son una asociación, pero podrían haber presentato un'opinione scritta qualità di amici curie. Questo, la verdad, es algo, bueno, se estudia cuando uno estudia derecho constitucional, así que la próxima vez estas asociaciones saben que pueden intervenir, pero no con un intervento como hicieron, sino con un parere, digamos. Eso me parece también importante decirlo. Y después empieza, esto también al punto 5, es muy interesante, porque dice, durante la audiencia del 24 de junio y también con los actos que depositaron los abogados antes, la verdad que una parte de abogados pidieron a esta corte que se iba a pronunciar también sobre la ley nueva, ¿no? Con el decreto 36 y la ley 74 después. Y otro dijo que no. Al final, le digo rápido porque si no, no tenemos todo el tiempo, al final la Corte dijo que no puede decidir ahora sobre la ley 74, porque, bueno, cuando se empezaron estos casos todavía no estaba y porque hay el famoso artículo 3 bis, lettera B. E empieza a analizar todo le censure, todas las excepciones. Algunas excepciones de los abogados no fueron aceptadas, pero esto está bien, esto pasa siempre, porque uno trata de pedir cosas y no importa si después te dicen que no, pero Bien. mejor pedirlo, porque puede ser que te van a decir que sí. Algunas cosas dijeron que no era, no podían decir esto, que no era esta la razón por la cual la ordenanza de Bologna, por ejemplo, era inadmisible. E una cosa que me parece muy importante, que nos ayuda mucho, puede ser que puse, bueno, que dice que un abogado dijo, bueno, no, no solamente uno, dijo, bueno, la Corte no puede decidir sobre esta materia, si es constitucional o no constitucional, porque está bajo de la responsabilidad solamente del Parlamento. Y antes te dije, ojalá que la Corte dijo que no, porque si no, no podemos cambiar la 74, si questo è vero, ¿no? Y entonces digo, no, no es verdad, porque la Corte
hizo un intervento importante que todo el mundo acá lo sabe. Puede ser que nunca hemos leído la sentencia, pero todos los casos de vía materna judicial se pudieron empezar después de la decisión del 1983, la numero 30 della Corte Costituzionale, che dijo che ovviamente la ley era incostituzionale en la parte en la cual no le daba la oportunidad de pedir la ciudadanía al descendiente de una mujer que tenía un hijo antes de 1948. Así que ya intervenió la Corte para declarar una parte de inconstitucionalidad. En realidad la Corte intervenió, lo dice, hizo un intervento, no sé si se dice así, bueno, Intervino. intervino, perdonen, No, no importa, es difícil la palabra. intervino también por, ¿se acuerdan cuando hablamos de la sentencia 25 de este año, que salió una decisión de declaratoria de inconstitucionalidad sobre esta ley, porque decía que se tenía que tener un examen B1, estamos Sí. hablando de un caso de matrimonio, y no tenía en cuenta que había gente que si ha un minus mental no puede tener el examen? Entonces la Corte Constitucional declaró inconstitucional la ley en la parte en la cual no tenía en cuenta que hay una parte de personas que no pueden tener la capacidad de tener Claro. el B1. Sí, sí. Bueno, hay un montón de cosas muy interesantes para reflexionar. Hay también algo que nos ayuda por la excepción de incostituzionalidad, porque dice al punto 6.2 que dice, pero la ciudadanía italiana es a título originario. Eso es como para decir, siempre lo hemos dicho, ovvero sia lo stato di figlio, la giurisprudenza costituzionale, che seria la giurisprudenza della Corte Costituzionale, e quella di legittimità, che seria la Corte di Cassazione, hanno qualificato la natura di tale modo di acquisto della cittadinanza come a titolo originario. Mire, uno puede decir, sí, bueno, lo dijeron en el 1983. No, lo dijeron también en el 2022. ¿Te acuerdas cuando contaba todas las cosas que puso el juez de Torino adentro de la Sí, ordenanza y también habló de la grande naturalizzazione brasilera, sí. que era la ley del 1889 y que se terminó en un caso de casación a sección unita en el 2022? Bueno, también acá la encontramos, dos sentencias, la 25.317 Wow. y el 25.318 del 2022. Estamos hablando de estos casos. Así que cuando uno quiere ver dónde está scritto che la filiazione a carattere permanente e imprescindibile, acá. Está escrito en esta sentencia acá, por ejemplo. Eso es muy útil para quien tiene que preparar la excepción de inconstitucionalidad. Y después se refiere también a la, ley, a la sentencia de 1983, pero bueno, está bien. Y después empieza a hablar del decreto ley 36. Bueno, sabemos todo de esto, no es necesario explicar qué es la lettera A, la lettera B, la lettera B, la lettera C, que es la ciudadanía premium, la lettera D, que está bien explicada en la circular que salió el lunes. Bueno, todos sabemos de eso, así que podemos hacerlo un poco más rápido. Y también me llamó mucho la atención esta parte, el punto 7, ¿no? Cuando empieza diciendo, esta es la corte que está hablando, está haciendo todo el razonamiento para decir al final que son inadmisibles, ¿no? Dice, stante tale quadro normativo di riferimento, esto della ley también la ultima, al di là delle assonanze rispetto a quanto prospettato dalle ordinanze, dice, qué raro, ¿no? Que también la ley al final aceptó lo que dijeron, por ejemplo, en la ordenanza de Torino. ¿Se acuerdan? También esto hemos dicho. Qué raro, ¿no? Que lo que el Consiglio del Tribunale de Torino se volvió en la ley 74 del límite generazionale a due generazioni, ¿no? Eso también dice, pero al final nosotros podemos decidir, dice la Corte. Voy Bien. rápida. Y bueno, la verdad que acá yo me puedo quedar 2 horas A hablando ver, de esto. me gusta, me gusta. Dice, Pero aparte, para, te hago me paro un una pausa momento, tomo cortita, un poco de agua. porque todos están diciendo lo mismo, y lo mismo de siempre, te lo repito, que sos muy clara y que estás siendo muy clara. Así que todo lo que quieras explayarte
O sea, no peques de decirlo rápido y con pocas palabras porque sos muy clara y gusta la manera en que lo explicás. Así que no te preocupes por ser larga o por poner Yo muchas tengo un palabras. problema muy grande. Cuando uno me dice en pocas palabras, No, bueno, ya le digo, bueno, otra persona entonces. pará, déjame contar algo. Me manda un mensaje hace 2 o 3 días, Patri, de 3 minutos 20 y me pone después un texto, perdón por la duración del mensaje. Le digo, perdón nada, si es un mensaje corto tuyo. Sí, es verdad, Normalmente son entre 6 y 8 minutos. es 3 verdad. minutos era re corto. No, porque, ¿sabes qué? A veces uno trata, la síntesis es un dono, yo me doy cuenta de esto, la verdad que, pero en este caso estamos hablando de la Corte Constitucional o en aquel caso te contaba de la circular. Uno puede decir, no es que todo se puede contar en un reel. Claro. Eso es. Más que el otro el final de mayo, me siento un poco más tranquila en decirle, acá solamente la Corte declaró la inadmisibilidad. Y le digo otra cosa, si tiene la curiosidad de